Bendiciones a cada uno de ustedes. El tema se titula La agenda y el misterio de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 14, encontramos en el verso 6, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A menos que estemos transitando en el camino de Dios, tengamos la verdad, no hay vida eterna. Solo en Cristo podemos encontrarlo, pero Cristo se nos revela a través de su palabra. Tener a Cristo es igual a practicar su palabra. Lograr tener su vida es vivir en su palabra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él, sin esto, nadie, hermanos y hermanas, nadie puede ver o estar algún día con el Padre. Con esto en mente vamos a arrodillarnos y pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Amantísimo Padre, gracias por la vida, por la verdad, por el camino verdadero en Cristo Jesús. Gracias por darlo, por derramar su sangre y por salvarnos, por darnos la oportunidad de renovar nuestros votos en esta hora. Ayúdanos, oh Dios, a encaminarnos en el sendero correcto. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a ser parte de tu agenda y de tu misterio realizado. En el nombre de Cristo Jesús, suplico bendiciones para cada uno de tus hijos, en la iglesia, en los hogares, en donde quiera se encuentren, que en esta hora tu pueblo sea bendecido en Cristo Jesús. Amén. La agenda y el misterio de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? ¿Cuál es el misterio que debe darse a conocer? Encontramos en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 116, el siguiente pensamiento. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre? ¿Cuántos de nosotros se puede decir que tenemos esa verdad inspirada por el Espíritu Santo? Todos tienen algo que llaman verdad, pero ¿quién de verdad tiene la verdad inspirada por Dios, por su Espíritu y no por los hombres? Quienes coman de su carne y beban de su sangre pondrán en marcha fuerzas que no podrán ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. También dice: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. No solamente Daniel y Apocalipsis, sino muchas profecías. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. El tiempo ha llegado, queridos hermanos, a que nosotros estudiemos la palabra de Dios, a que nosotros podamos comer de su sangre, beber de su sangre y comer de su carne, ser saciados por su palabra, llenos de ella para que podamos ser parte de esas fuerzas, de ese poder que Dios está por poner en acción, que podamos ser esos niños, esos individuos, esas personas por las cuales Dios manifieste sus misterios, revele su palabra y el mundo conozca de Él. La Biblia nos dice que Jesús vino
y terminó su obra. En el libro de San Juan, capítulo 17, San Juan capítulo 17, en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuántos de nosotros como Cristo podemos decir, he acabado la obra que me diste? ¿Puede la iglesia testificar que ha terminado la obra que Dios le ha dado desde 1844? Queridos hermanos, Dios tiene una agenda, y la agenda de Dios es salvar a cuantos quieran ser salvos. Jesús lo dijo de esta manera. San Juan 17, versículos 3 dice: empero esta es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. La agenda de Dios involucra que el mundo le conozca, que conozcan a Dios y al que Él ha enviado. Pero la pregunta es, ¿por qué el mundo no le conoce? ¿Por qué el mundo está falto de este conocimiento? Allá en el libro de Oseas encontramos la respuesta en el capítulo 4 de Oseas, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, su pueblo, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La tierra está a falta del conocimiento de Dios. La tierra, el mundo necesita conocer de Dios, como dijo Jesús. Esa es la agenda de Dios y no se ha realizado. Tanto que Dios profetizó en el libro de Isaías, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 dice en el versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, repito, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Queridos hermanos, Dios tiene planeado, tiene registrado en su agenda, en sus planes, en su visión, en su deseo, llenar a la tierra del conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De quién es Cristo? ¿De quién es el Espíritu Santo? Y nosotros, según Oseas 4:1, somos responsables de que este conocimiento llegue a la tierra. Pero Oseas 4:1 dice que no ha llegado. 3 cosas faltan en la tierra: verdad, misericordia y conocimiento. ¿Y a quiénes hace Dios responsable? A nosotros, su pueblo. Dios dice claramente que la tierra será llena de su conocimiento, de su palabra, de su mensaje. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Se está llevando a cabo? Cuando esto se cumpla, hermanos, cosas extraordinarias ocurrirán. En el libro de Apocalipsis 18:1 encontramos una de las profecías más exquisitas, profundas, eternas. Y dice: después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cuándo se cumplirá esto? ¿Cómo se cumplirá? En el libro, hay un libro que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. Comenta lo siguiente sobre lo que acabamos de leer en Isaías y Apocalipsis. Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Estoy leyendo Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 994. Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán.
Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando a la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Hermanos, esto que acabo de leer es la agenda de Dios. Dios no se ha dado por vencido en dar el evangelio a todo el mundo, como dice Apocalipsis 14:6. Dios no va a terminar la historia de este mundo hasta que el evangelio del reino alcance todos los rincones de la tierra, según Mateo 24:14. No hay fin. No hay fin hasta que esto se logre. Y Dios tiene apuntado esto en su agenda. Y esto debiera ser prioridad para los seguidores, para los hijos, para los representantes, para nosotros como pueblo, como organización de Dios. Muchos quieren que Jesús venga hoy. Y Jesús, les digo, en el nombre del Señor, no viene hoy ni mañana hasta que nosotros hayamos cumplido con la agenda de Dios. Dar a conocer a Dios, llevar su conocimiento, llenar la tierra de la gloria y del poder de Dios. Tiempo ha llegado, hermanos. Es la hora de un cambio de visión. Ha llegado la hora de un cambio de misión. Ha llegado la hora de dejar de exaltar al hombre y sus teorías y su teología. Llegó la hora de representar a Dios, de exaltar a Dios, de presentar la teología, la palabra, la inspiración de Dios. De otra manera, ¿cuándo se cumplirá lo que acabamos de leer? Pero en este tiempo crítico, nosotros que debiéramos devolvernos la luz del mundo, como dice Mateo 5:14, lamentablemente nuestra condición, según Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18, versículo 15 dice que no somos ni fríos ni calientes. Versículo 16 dice que estamos en una condición de tibieza. Versículo 17 dice que además de tibios estamos cuitados, miserables, pobres y ciegos. Ciegos al plan de Dios, ciegos a practicar su palabra. Vivimos una vida miserable espiritualmente hablando cuando tenemos tanta luz. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los que somos parte del pueblo de Dios es gente pobre? Pero pobre en todo, en riquezas, en un hogar estable, en un conocimiento verdadero de Dios. Pobres en espiritualidad. La pobreza es extrema cuando el pueblo de Dios debiera ser cabeza, rico en todo sentido, próspero, hogares florecientes. Pero estamos llenos hoy de divorcio, adulterio, robo, mentira, política. Hay más pleito en querer tener una posición en la iglesia, llegar a ser alguien grande en la conferencia, en vez de corregir nuestros errores. ¿Qué otro tipo de vida podría ser ese tipo de vida que estamos viviendo? Una vida, dice Dios, miserable. Pero queridos hermanos, en el mismo capítulo 3, versículos 22, dice el Señor, el que tiene oído, le está hablando a la Odisea, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí va la primera lección. El libro de Apocalipsis no fue escrito para el mundo. El libro de Apocalipsis ha sido escrito para el pueblo de Dios. Por ejemplo, si usted lee capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 29.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, versículos 11. Capítulo 2, versículos 29. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículos 22. Un mensaje claramente que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mismo libro, en Apocalipsis 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa, su novia, su iglesia, se ha preparado. En el capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Claramente el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla al pueblo de Dios, porque Apocalipsis significa revelación. Dios revelándose a nosotros, Dios dándonos a conocer su voluntad. Y claramente allí ya encontramos dos cosas: que el plan de Dios, la agenda de Dios es dar a conocerse al mundo, pero hemos fallado en eso. El plan de Dios es que su pueblo tenga poder y gloria en el mundo. Jesús dijo: Señor, te he glorificado, he terminado la obra que me has dado. ¿Podemos nosotros decir en el tiempo del fin, cuando la gracia está por terminar, lo mismo? Ojalá que sí, hermanos. Lamentablemente nuestra condición es terrible. Nosotros, en vez de estar convirtiendo al mundo, el mundo está convirtiendo a la iglesia. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256. Palabras inspiradas. Dice así: muchos de los que se llaman cristianos son mero moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. ¿Cómo es que yo profeso ser del pueblo, soy el pueblo, somos la iglesia, y sin embargo dice que solo somos moralistas muchos de los que estamos en la iglesia? No podemos representar a Cristo porque hemos rechazado el que Él nos capacite para hacerlo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Si usted es de los que dicen: no, a la basura con esos, no escuchen eso, esos fanáticos, tengan cuidado. Hermano, hermana, usted tenga cuidado, no sea que usted esté rechazando la obra de Dios, el mensaje de Dios, como algo extraño. Ellos dicen: la obra del Espíritu Santo para ellos es una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo, ya casi no se puede distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia del decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Qué está pasando? Diariamente, hermanos, la iglesia, en vez de convertir a la gente del mundo para el pueblo, el mundo está convirtiendo a la iglesia. Sus prácticas, sus costumbres, sus hábitos, su dieta, su manera de pensar. Y mientras la iglesia se convierte al mundo, ¿qué está cayendo sobre la tierra? Conocimiento, justicia, verdad, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del otro ángel que ha de iluminar toda la tierra con su gloria.
La profecía dice en el libro de Joel capítulo 2 que lo que está descendiendo sobre la tierra en vez de conocimiento son tinieblas. Joel 2:2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Hermanos, muchos no se dan cuenta del amanecer, no se dan cuenta del alba de cada día. De igual manera, las tinieblas, 1, la oscuridad, 2, la nube, 3, y la sombra, 4, están viniendo sobre la tierra. ¿Por qué 4 diferentes nombres o palabras para describir el mismo evento? 4, porque 4 involucra toda la tierra, norte, sur, este y oeste. Involucra lo que aquí vemos: tinieblas, oscuridad, nube y sombra, que están yendo sobre toda la humanidad. Y sin embargo, como pueblo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto hemos logrado? ¿Podemos decir como Jesús: hemos terminado tu obra? ¿Hemos glorificado tu nombre? Otro profeta que repite lo mismo que Joel está en Joel, en Isaías capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas, profecía, cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Eso es lo que está viniendo sobre el mundo. Y la iglesia tibia. Y la iglesia en una condición miserable. Y la iglesia en una condición de pobreza en todo sentido. Y la iglesia ciega en todo sentido. De otra manera, hermanos, ¿por qué no estamos logrando éxito teniendo dinero, instituciones, hospitales, universidades, colegios, satélite, el internet, elocuentes oradores? ¿Por qué no estamos logrando éxito en el mundo? En uno de los congresos de conferencia general se decía que como iglesia hemos crecido en número, pero hemos bajado en la espiritualidad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener instituciones y tener una condición miserable a la vista de Dios? Hermanos, usted se puede enojar conmigo, pero Dios lo dice en Apocalipsis 3:17. Es tiempo entonces de que el mundo vea a Dios en su pueblo. Mire lo que dice el espíritu de profecía que el mundo espera ver en nosotros. Estoy leyendo Testimonios para los Ministros, página 400, página 458. El mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo. 2 cosas. El mundo, dice, quiere ver, está cansado de estar oyendo de que somos su pueblo. El mundo quiere ver a Cristo en nosotros. Y Dios tiene el deseo de reflejarse a través de nosotros al mundo. Y aquí vienen las buenas y las malas noticias. Dios no va a venir por su pueblo hasta que lleguemos a representarlo correctamente. En Eventos de los Últimos Días, página 39, Eventos de los Últimos Días. Y de paso, hermanos, todos los libros que usamos son los libros antiguos y viejos, no los nuevos, para que usted no se confunda con la compaginación, las páginas. Dice en la página 39 de Eventos de los Últimos Días: Cristo espera con un deseo anhelante. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos.
Jesús no va a venir hasta que nosotros logremos glorificarle en la tierra, hasta que le representemos completamente en la tierra. En 1888 Dios mandó un mensaje. Dios mandó un mensaje para que la iglesia diera ese paso, para que la iglesia no solo se preparara, sino que entendiera que Dios quería que su gloria se manifestara al mundo con poder. Pero lamentablemente, hermanos, la iglesia rechazó el mensaje. Hay un librito que se conoce como Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Y les recomiendo que lo compren, lo consigan, lo bajen por internet, léanlo. Lean lo que dice allí de lo que pasó en nuestra iglesia en 1888. Brevemente, voy a leerles 2 citas donde se nos muestra claramente que así como los judíos rechazaron a Cristo y hasta hoy lo siguen esperando, así la iglesia rechazó la oportunidad de representar a Cristo en su potencia al mundo con poder pentecostal. Pero rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Testimonios para Ministros, página 91, dice así. Testimonios para los Ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía como objetivo presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justicia por la fe en su garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos en 1888 habían perdido de vista a Jesús. ¿Qué me dice hoy la conferencia general? ¿Qué me dice usted en su iglesia? ¿Qué me dice usted en su hogar? ¿Qué me dice usted de su vida personal? ¿Será que hemos perdido de vista a Jesús también? Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Estaban viendo mucho al líder, al presidente, al gran maestro. Tenían que dejar de ver al hombre. Tenían que volver a poner sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Eso deseaba Dios hacer. ¿Pero qué pasó? Dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. Lamentablemente la iglesia rechazó esa gran oportunidad. Mensajes Selectos 1, página 276. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.G. Wagoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito al impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. No sé si estamos entendiendo, hermanos. Dios quiso repetir el Pentecostés en Minneapolis, en la conferencia general, cuando todos los líderes estaban reunidos. Dios quiso darles la oportunidad de preparación, de un mensaje, capacitarlos y darles el poder que necesitaban. Tal como los apóstoles en el día del Pentecostés. Pero ¿quién tuvo éxito? Satanás. Fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios
hermanos. Oh querido hermano adventista del séptimo día, no se preocupe de quién soy yo. Preocúpese que lo que le estoy compartiendo esté en la palabra, esté en el espíritu de profecía, sea palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estamos en el estado laodicense. La palabra de Dios dice que nos hemos convertido al mundo en vez de convertir al mundo. La palabra de Dios dice que Dios quiere reflejarse a través de su iglesia, y hasta que eso no ocurra, Él no viene. La palabra de Dios dice que Dios quiso darle a la iglesia en 1888 el poder pentecostal del Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo la iglesia? Rechazó el mensaje y a los mensajeros en esa conferencia. ¿Será que Dios está nuevamente hablando a la conferencia general? ¿Será que Dios está nuevamente hablándole a su iglesia, a usted que nos escucha? Hermanos, estos temas vienen como mensaje de Dios a despertar conciencia, a renovar nuestra visión, a entender que tenemos una misión diferente a la que estamos realizando ahora. Exaltación del yo, ser famosos, ser elocuentes, ser muy aptos en poder presentar esto y lo otro, pero los resultados no muestran ni crecimiento espiritual, ni mucho menos un impacto mundial que el mundo diga: esta es la iglesia, este es el pueblo, estos son los mandamientos que hay que guardar. Hablamos mucho de que Jesús ya viene y ya viene. No, Él no va a venir. Llevamos 100 años atrasados en el plan de salvación para el mundo. Llevamos 100 años atrasados. ¿Por qué? Porque alrededor de 100 años atrás, Dios nos mandó el mensaje para terminar la obra en el mundo y fue rechazado. Y ahora viene una vez más, ¿y qué estamos haciendo? Rechazándolo. No tenga miedo. Escuche esos temas, escríbanos. Con gusto tenemos mucho material para compartirles. Mensaje de Dios en la palabra, que de seguro, si usted nota, la palabra de Dios es profunda y apta para saciarnos. Pero el mensaje fue rechazado, hermanos. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros ahora? ¿Haremos lo mismo? Dice en Testimonios para los Ministros, página 411, Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo. Satanás está haciendo todo para evitar que esa reforma, ese reavivamiento, ese cambio, esa obediencia, esa atención al mensaje de Dios se evite, no se logre, para seguir manteniéndonos amarrados al mundo. Mis hermanos, si nosotros hoy no despertamos, si nosotros hoy no tomamos lugar con el Señor, vamos a fracasar, vamos a tropezar. Es tiempo entonces que nosotros podamos entender, dice Testimonios para Ministros 445, los que venzan el mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios vivo. No cualquiera, solo los que venzan al mundo van a tener el privilegio de ser sellados y representar a Cristo. Vencer al mundo, vencer la carne, ¿y a quién dice? Y al diablo. Pero lamentablemente, los prejuicios, los demonios y el diablo de 1888 sigue vivo y muchos no nos damos cuenta. Testimonios para Ministros 467 dice: los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no han desaparecido de ninguna manera. Las semillas que se sembraron allí en algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha semejante. ¿Dejará usted que el mismo espíritu
que el mismo demonio, que el mismo diablo se manifieste en usted en no poner atención al mensaje que Dios mandó en 1888? Ojalá que no. Oramos a que no sea así. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? El tiempo se está terminando. La gracia está por terminar. Dice el libro de Apocalipsis. Y aquí viene el punto central, hermanos. Dios va a revelar su misterio. Él va a dar a conocer su voluntad total y completamente. Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7 dice: y juró por el que vive para siempre jamás. Este es Dios, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y la mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dios mismo se da cuenta que ya no hay tiempo, y juró que Él va a terminar su obra, porque el tiempo ya no hay más. ¿Entendemos que la gracia está por terminarse? ¿Entendemos que Él quiere reflejarse al mundo? ¿Entendemos que Él no vendrá hasta que terminemos nuestra obra? Apocalipsis 10, versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir que cuando la séptima trompeta empiece a tocar, el misterio de Dios será consumado? El número 7, ya sea las 7 iglesias, los 7 candeleros, ya sea las 7 trompetas o los 7 sellos, el número 7 tiene que ver con completo. Quiere decir que al tocar la última trompeta, trompeta es amonestación, mensaje, ton o sonido de alarma. Dios tiene un último mensaje para el mundo. Y cuando toque esa trompeta, dice que el misterio de Dios será dado a conocer, será consumido, tal y como lo anunciaron todos los profetas. ¿Y qué es eso del misterio de Dios? Muy bien, vamos a ver. Vamos al libro de Colosenses. Miren lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Tiene un mensaje de Dios para nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. A saber, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y edades. Noten, mas ahora ha sido manifestada a sus santos. ¿Quiénes son los únicos que pueden comprender el misterio de Dios que va a ser dada y revelada al mundo? Sus santos. ¿Es usted uno de ellos? ¿Está siendo capacitado para que se le revele el misterio de Dios? Verso 27. A los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio. Es la única manera de dejar de ser pobres espiritualmente. A los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow. ¿Cuál es ese misterio que Dios va a dar a conocer cuando suene la última trompeta? La séptima. Cuando se le dé la amonestación al mundo. Dice la profecía que Dios se va a dar a conocer a través de su pueblo. Cristo será visto en su iglesia. El mundo no dirá el pastor tal, o el laico tal, o el hermano tal, o el empresario tal de la iglesia adventista. No. Dirán Cristo aquí, Cristo allá, Cristo en el pueblo. Hermanos, Dios se va a manifestar y el diablo odia eso. ¿Usted lo cree? ¿Qué tipo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida que usted y yo estamos teniendo para cumplir estas promesas?
Esta es la agenda de Dios. Este es el misterio que Satanás no quiere que usted sepa, pero que Dios promete en Apocalipsis 17 consumir, llevarlo a su cumplimiento. El mensaje que fue rechazado en 1888 dice aquí en este libro, Lecciones sobre la Fe, por el pastor A.T. Jones y E.G. Waggoner. Miren lo que dice con respecto a cuál es el misterio de Dios y cómo se va a cumplir. Dice así, estoy leyendo en la página 183. Pero ¿cuál es el misterio de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios manifestado en carne. Luego en esos días, el misterio de Dios debe de ser consumado en los 144,000. Esto es la obra de Dios en carne humana. Dios manifestándose en carne humana, dice, en ti y en mí ha de ser y tiene que ser consumado. Hemos de ser perfeccionados en Jesucristo mediante el Espíritu. Hemos de llegar a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunta el pastor, ¿qué os parece? ¿Vale la pena? ¿No es acaso el camino del Señor un buen camino hacia la perfección? Cuando hablamos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, estamos hablando de vivir, comer, predicar, tal y como Jesús fue en esta tierra. Y el mensaje de 1888 dijo y dice hoy que Dios va a consumar su misterio manifestándose en carne humana. Si usted no quiere, Dios lo va a hacer a través de 144,000 fieles adventistas del séptimo día. Y hoy es su oportunidad. Esto no es otra cosa que el cumplimiento de Apocalipsis 7, versículos 1 al 4. Donde habla de los siervos de Dios, los 144,000 sellados con el sello de Dios. Esto no es otra cosa que la última obra que Dios va a hacer en favor de su iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 1, 3:35. ¿Está usted listo para ser parte de esto? Este pueblo, estos que van a llegar a reproducir a Dios en carne humana, no solo son los 144,000 y no son gente rara. Usted y yo podemos cumplirlo. La pregunta es, ¿queremos ser parte de esto? En conclusión, hermanos, el misterio de Dios es Dios manifestado en seres humanos como usted y yo. Gente que quiera vaciarse del pecado y venir a ser verdaderamente hijos de Dios. A través de la historia, Dios ha tratado de salvar al mundo, mandando mensajeros, mensajes, grupos de personas, iglesias. Y aquí estamos hoy día, atascados en nuestra misión, retrasados en nuestra obra, alejados de la agenda y el misterio de Dios. Pero hoy podemos renovar nuestros votos. El libro de Mateo, Mateo capítulo 20, nos presenta una parábola interesante, donde el Señor, desde el pueblo de Israel hasta nuestro tiempo, hizo 5 llamadas de obreros para realizar la obra y salvar al mundo. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 8 dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros, o sea, hizo un pacto, un contrato con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña, el primer grupo. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, repito, y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y ociosos, y les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados y ociosos?
Ellos contestaron: porque nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Y ellos fueron, y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, últimos, hasta los primeros. 5 grupos, hermanos. En el versículo 1 y 2 encontramos al primer grupo que muy temprano por la mañana, o sea, cuando salió el sol, Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, sol a mi camino. O sea, para identificar al primer grupo, al segundo, tercero, cuarto y quinto, tenemos que empezar con el primero. El primero sale, dice, muy temprano, y Dios hace un pacto, contrato con ellos. El grupo que salió temprano, o sea, con la Biblia por primera vez al mundo, fue el pueblo de Israel. Con ellos se empezó a escribir la Biblia. Moisés fue el primer escritor. Así que muy temprano por la mañana, el primer grupo que sale es el pueblo de Israel, con quien Dios hace un pacto. Dios hace un pacto. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Son enviados al mundo como el primer grupo de obreros, pero fracasan. No logran la misión. Más tarde, dice Mateo 20, versículos 3 y 4, Dios llama a un segundo grupo, a los obreros de la hora tercera. Estos son los apóstoles y la iglesia primitiva que toman el lugar de los judíos e israelitas. Pero ¿qué ocurre? Conflicto de los siglos dice que en el segundo siglo, una vez muertos los apóstoles, los hijos cambiaron las cosas y en vez de cumplir la misión, tropezaron y no la terminaron. Eso lo podemos leer en Conflicto de los Siglos, página 435. Este segundo grupo que sale a la hora tercera son los apóstoles y la iglesia primitiva que fracasa en convertir al mundo. Luego tenemos al tercer grupo, un grupo que aparece ahora nuevamente con el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y este grupo que intenta hacer lo mismo son los mileristas, o sea, adventistas del primer día, que en los años 1833 en adelante hasta 1844 encontramos que hacen todo por dar el evangelio al mundo. Pero el asunto de poner una fecha para la segunda venida de Cristo trajo un chasco. Más tarde sale un cuarto grupo, los adventistas del séptimo día, con el mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 20? Que la iglesia ha caído en un estado laudicense. Ahí está Dios ahora, con un pueblo, con el mensaje, con el título de ser pueblo de Dios y la obra sin terminarse. La pregunta es, ¿cómo terminará la obra si 4 grupos han fracasado? El pueblo de Israel, la iglesia primitiva, los mileristas o adventistas del primer día y los adventistas del séptimo día hoy día. Si usted nota cuidadosamente, porque seguro se están preguntando, ¿y cómo este hermano llegó a esta conclusión? Hermanos, este tema es profundo, pero pueden escribirnos, pueden llamarnos y con gusto les mandamos estos temas con extensas y profundas explicaciones. Pero de manera clara, usted ve en Mateo 20, versículos 5, donde Dios hace la llamada de 2 grupos, los de la hora sexta y nona, juntos. Lo mismo que hace en Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11. Están los que comen el librito y amarga el vientre, y está el grupo que los manda a profetizar otra vez. O sea, los adventistas del primer día que fueron chasqueados y fracasaron en convertir al mundo, y los adventistas del séptimo día que aunque han ido a profetizar otra vez, aunque han llevado el evangelio otra vez,
han fracasado según Apocalipsis 3, 14 al 20. Condición laodicense, la peor de todas las iglesias de Apocalipsis. Pero Dios siendo infinito en conocimiento y teniendo una agenda y siempre llevando todo en su tiempo y a su hora, Él ha llamado en la parábola y en la profecía a un último grupo. Y a ese grupo es el que Él está buscando hoy. No a otra iglesia, sino a un remanente, a siervos, a hijos, a adventistas que quieran salir de su condición y venir a ser los obreros de la hora undécima. Apocalipsis, mejor dicho, Mateo 20, versículos 6 y 7 dice: y saliendo cerca de la hora undécima, allí estamos ahora. Dios está saliendo cerca, está viniendo con este mensaje a invitar a aquellos que se dan cuenta de su condición, aquellos que quieren terminar la obra, aquellos que quieran ser parte del misterio de Dios, aquellos que quieran reflejar su gloria, la gloria de Dios, pueden ahora prepararse para venir a ser el último grupo, la última iglesia, el último remanente. Claro, adventistas del séptimo día. Pero no la iglesia militante donde hay trigo y cizaña, sino venir a ser la última iglesia, el remanente, los sellados, los 144,000 en los obreros de la hora undécima. Estos obreros, hermanos, no son más que la iglesia triunfante. La iglesia, habiendo dejado a ser militante, ahora viene a ser triunfante. Mateo 20, versículo 7 dice: porque nadie nos ha contratado, les dice Él, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Y lo interesante de esta parábola es que los que terminan la obra son los últimos obreros. Como lo sabemos, versículo 8, y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Quiere decir que ellos terminaron la obra al terminar el día. Cuando se terminó la gracia, cuando la palabra de Dios, el sol de justicia, ya no más puede alumbrar para salvar, la obra se termina. Gracias no al primer grupo, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, sino gracias a los obreros de la hora undécima. A ese grupo nos está invitando Dios a ser parte. La pregunta es: ¿llegaremos a ser parte? ¿Llegaremos a ser parte? Miren lo que Dios dice, hermanos, que va a realizar en la hora undécima. Eventos de los últimos días, página 215. Miles convertidos en un día. Así terminarán la obra los últimos obreros. En la hora undécima habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad. ¿En qué hora? En la hora undécima. ¿Quiénes realizan esta obra? Los obreros de la hora undécima, el último grupo de los 5. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Habrá miles, estoy leyendo Evento de los Últimos Días, página 216. Habrán miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Todos lo verán. En Mateo 20 encontramos que estos hacen la obra en una hora parabólica. Esa hora que en profecía está en su más grande apogeo, la ley dominical, la marca de la bestia, el nuevo orden mundial, una mujer gobernando a la bestia. O sea, la iglesia y el Estado juntos, dictaminando al mundo qué hacer en asuntos de religión, política y economía. Esto lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis. Lo que estoy diciendo es
que en la hora que trabajan los últimos obreros, los obreros de la hora undécima, el remanente, la iglesia triunfante, los 144,000, esos fieles adventistas que de verdad van a hacer la obra de Dios. Ya no más ministerios independientes, no más iglesias independientes, no más una iglesia en un estado laodicense. No, 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 no. Los fieles, los verdaderos, los puros adventistas del séptimo día, que Dios selle y utilice ellos en una hora, en la hora undécima. Dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán poder por una hora como reyes con la bestia. Esta hora de Apocalipsis 17, 12 es la misma de Mateo 20, 6 y 7. La última hora. La hora de la hora undécima a duodécima, la última hora de gracia en esta parábola. ¿Qué ocurrirá? El gobierno y la falsa religión van a gobernar. Es lo mismo que profetiza Apocalipsis 17:3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La falsa religión gobernando al mundo en una hora parabólica. ¿Qué ocurrirá en esa hora? Si el pueblo de Dios ha de cumplir la agenda de Dios, si el pueblo de Dios va a manifestarle al mundo el misterio de Dios, que es básicamente, el diablo dice, vivir sin pecado, imposible. Ser vencedores, imposible. Ser puros y santos, imposible. Esto no puede lograrse ahora. Esperen hasta que Jesús venga. Eso es una idea y doctrina satánica. Dios dice que sí se puede y se hará. El misterio de Dios, vimos, es Dios manifestado en carne humana, el 100%. El mundo ya no mirará a Miguel Martín, al pastor, al anciano, al hermano. Mirará a Cristo, a Dios, al Espíritu, su gloria, su carácter, su imagen. Y debido al potencial de la gloria de Dios en su pueblo, en una hora, el sistema de la ley dominical, el sistema de la marca de la bestia, el sistema del nuevo orden mundial, en una hora se derrumbará. Mire lo que dice. Apocalipsis 18, versículos 8 dice: por lo cual en un día vendrán sus plagas en contra de Babilonia, vendrá la muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego la falsa religión. Ustedes saben que fuego representa en la Biblia el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Miren ahora lo que dice el versículo 10 y 11. Estando lejos, por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio y su destrucción. Oh, queridos hermanos, Dios está por manifestarse. Dios está por darle a conocer al mundo su poder. Es cierto que ha ganado el diablo aparentemente. Es cierto que la falsa religión ha tomado auge y aún está profetizado que va a gobernar por una hora parabólica. Pero también es cierto que Dios va a tener un pueblo, a los obreros de la hora undécima, a los 144,000. A estos usará, llenos de poder, llenos de la gloria de Dios. Ellos cumplirán el papel de Apocalipsis 18:1. Iluminarán a la tierra. Por eso dice Conflicto de los Siglos, página 662, hablando del último movimiento que Dios hará en el mundo, lo pone de la siguiente manera. Conflicto de los Siglos, página 662.
Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Hermanos, esta Babilonia que está hablando aquí no se está refiriendo a la iglesia adventista como muchos creen. La iglesia adventista no es Babilonia. Escríbanos y le mandamos un par de estudios sobre que la iglesia adventista no es Babilonia. Babilonia aquí son todas las otras iglesias donde Dios tiene un pueblo. Y antes de destruir ese sistema que está por establecerse, Dios va a sacar a todos los fieles. ¿Cómo? De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Hoy nos da miedo hablar en contra del gobierno, en contra del papado, en contra de las injusticias. Hoy nos tiembla la boca para decir lo que está mal. Pero viene el tiempo cuando se denunciarán los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se esté dando, se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Queridos hermanos, ¿estaremos allí? ¿Seremos parte de este pueblo? Ojalá que escuchemos a esta hora esta llamada de emergencia. Dios está cumpliendo Mateo capítulo 20 versículo 6. Cerca de la hora 11 llamó. Él está llamando para prepararnos, no para hacer otro grupo, no para hacer otro ministerio, no para hacer otra iglesia, sino para que en nuestros hogares, en nuestras iglesias, nos preparemos y cuando llegue la hora 11, seamos esos obreros que terminen la obra. Queridos hermanos, si Dios se va a manifestar en su iglesia, si Dios va a manifestarse al mundo en la iglesia adventista a través de los fieles, el único que en San Juan 17:4 dijo: Padre, te he glorificado, he acabado la obra que me has dado a hacer. El único que dijo eso fue Cristo. Y los únicos que podrán llegar a ser como Jesús y que podrán repetir las mismas palabras son aquellos que hoy hagan caso, que hoy se preparen, que hoy decidan de una vez por todas dejar al mundo, dejar el pecado, dejar la iniquidad y de verdad volverse al Señor con todo el corazón. Solo a estos, el libro de Abdías les da un nombre peculiar, un nombre único, un nombre que solamente Cristo tiene y lleva. Es el nombre de Salvador. Mire lo que dice el libro de Abdías. Abdías, versículo 21 dice: y vendrán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Ojalá hayamos entendido que Dios profetiza que tanto será el reflejo, tan poderoso será el reflejo de Dios en su pueblo, que va a terminar la obra, que Abdías profetizó que a ese pueblo, a ese remanente, a esos obreros, el último, los obreros del hora 12, los obreros serán llamados salvadores. ¿Está usted listo para ser llamado el Salvador del mundo, como lo fue Cristo? Oh, hermanos, esta llamada de emergencia en busca de obreros de la hora 11 es para usted y es para mí. Ojalá no ignoremos este llamado
y vengamos en el tiempo del fin, antes de irnos al cielo, vengamos a ser los salvadores del mundo, como Cristo lo fue en carne y hueso, por la gracia y la honra de Dios. Amén. Oremos. Querido Dios, gracias por este mensaje, Señor, por este llamado de emergencia. Heme aquí, Padre, y cuantos se unan a este llamado, úsanos, prepáranos y permite que lleguemos a ser los obreros de la hora 11, podamos cumplir con la agenda de Dios y revelar al mundo, después de conocer nosotros, el misterio de Dios. Bendito tu nombre, bendice a tu pueblo hasta el día de la redención en Cristo Jesús. Amén.